Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos un caso que me pidió un Patreon y es algo que normalmente no hago, ya que en realidad es la historia de una asesina serial. Espero que les guste, acá al lado tienen mis redes sociales y no tengo ninguna otra aclaración que hacer, así que empecemos. Para entender la historia tenemos que empezar primero por quién era Eileen Carroll Pittman. Ella nació en Troy, Michigan, el 29 de febrero de 1956. Su madre era Diane Wuornos, nacida en 1939, y su padre Leo Dale Pittman. Diane tenía tan solo 14 años cuando se casó el 3 de febrero de 1954 con Leo, de 16. Un año antes que Eileen había nacido su hermano Kate, en 1955. Después de un poco menos de 2 años de matrimonio, Diane decide separarse de Leo. Pide el divorcio 2 meses antes del nacimiento de Eileen. Ella realmente nunca llegó a conocer a su padre debido a esto y a lo que pasa después, ya que poco antes de que naciera fue encarcelado. Aún así, antes de cumplir la condena, Leo decidió hacer el servicio militar, para 10 años más tarde ser diagnosticado con esquizofrenia y luego condenado a prisión por delitos sexuales a niños, finalmente suicidándose el 30 de enero de 1969 en prisión. Debido a esto, como ya dije, Eileen nunca conoce a su padre. Su historia sigue en enero de 1960, cuando su madre decide abandonarlos. Diane deja a sus hijos con los abuelos maternos. Ellos eran Lori y Britta Wuornos, quienes legalmente adoptaron a Kate y Eileen, criándolos junto a sus propios hijos, Barry y Lori. El abuelo de Eileen era un alcohólico maltratador, y esto no cambió para nada cuando llegaron ellos dos. Solía golpear y abusar de sus hijos, y con Eileen y Kate no había diferencia. Eileen decía que su propio abuelo la había agredido y abusado sexualmente, tan solo cuando era una niña, que antes de golpearla le decía que se desvistiera. Es por todo esto que a los 11 años ella empieza a intercambiar relaciones sexuales por cosas como cigarrillos, drogas y alimento. De hecho, ella y su hermano en este momento tenían una relación muy especial, es decir, se peleaban como cualquier familia, pero también se entendían muy bien y se querían mucho. El tema es que esto pronto escaló, y ese entendimiento y amor que se tenían pasó también a ser relaciones sexuales, consentidas por ambos, según se tiene entendido. Para Eileen en este tiempo también era muy normal irse de su casa y juntarse con otros chicos. Era normal para ella escaparse sin que nadie supiera. Esto fue algo que realmente no le sentó para nada bien a su abuelo, aumentando los abusos y los castigos. Según ella, pronto las relaciones que tenía con estos chicos pasaron a ser algo mucho más grave. Un hombre mayor del barrio donde vivía terminó violándola, lo que produjo un embarazo no deseado. En 1970, entonces a los 14 años, se quedó embarazada, habiendo sido violada, como tenemos entendido, por un cómplice de su abuelo, una persona que él conocía bien. La familia la mandó a dar a luz a un lugar para madres solteras en 1971, y el niño fue colocado en adopción. Nadie ofreció ninguna clase de contención, no tuvo ayuda psicológica en lo más mínimo, y esto obviamente causó que fuera a peor. Nadie la entendía, nadie parecía querer comprenderla, así que definitivamente su actitud estalló. Ahora estaba intentando escapar una y otra vez de la casa de sus abuelos, y una y otra vez la agarraban hasta que por fin la policía la llevó a una institución juvenil donde permaneció un tiempo. Unos meses después, su abuela muere de insuficiencia hepática, así que en este momento decide dejar la escuela secundaria. Debido a todo esto, a eso de sus 15 años, el abuelo decide que ya no puede soportar cuidarlos a ella y a su hermano, y los termina echando de la casa. Acá empieza a recorrer lugares sin destino alguno, empieza a prostituirse para sobrevivir, entonces comienza a mantenerse sola como una prostituta. Al no tener dónde quedarse, llega a pasar de lugar en lugar, incluso viviendo en bosques, sin casa donde realmente permanecer. Es recién en 1976 cuando llega a Daytona, Florida, donde siguió ejerciendo la prostitución y también ocasionalmente robándole a los mismos hombres con los cuales se acostaba. Poco tiempo después, su abuelo muere, en realidad se suicida, y ese mismo año se casa con un hombre de 70 años que apenas conocía.
Este hombre era Lewis Gratz Fell. Sin embargo, ella no podía controlar su manera de ser, explotaba por cualquier cosa, se enojaba de manera irracional y el matrimonio no duró demasiado. Habían pasado apenas 9 meses de relación y Lewis estaba pidiendo el divorcio y una restricción contra Aileen, según él porque lo había golpeado con su propio bastón. Entonces no tuvo otra opción que regresar a Michigan, donde el 14 de julio de 1976 fue arrestada en el condado de Antrim y acusada de agredir y perturbar la paz. Y ese mismo año, el 17 de julio, es decir, un poquito después, 3 días más tarde, su hermano muere. Él estaba sufriendo de cáncer de esófago y parece que no pudo soportarlo más. Al ser beneficiaria del seguro de vida de su hermano, recibe $10,000. Aunque esto no cambia su manera de ser y vuelve a prostituirse y a vivir de lugar en lugar sin casa propia. En 1978, a los 22 años, cansada ya de la vida que había tenido, decide suicidarse. Así que agarra su pistola calibre 22 y se dispara en el abdomen. Lograron salvarla en el hospital, y ella en ese momento admitió que no era la única vez que se había intentado suicidar. Sin embargo, no recibió ninguna ayuda. No la acompañaron en este proceso y no le dieron ningún tipo de revisión psicológica. Así que simplemente volvió al mismo lugar donde estaba, volvió a prostituirse, volvió a vagar por todos lados. El 20 de mayo de 1981, Aileen es arrestada en Edgewater, Florida, por el robo a mano armada de una tienda, cosa que al parecer era solo para provocar una reacción, es decir, ella estaba enojada y decidió robar. Terminó sacando nada más $35 y 2 cajas de cigarrillos. De todas maneras, fue arrestada. Fue condenada el 4 de mayo del 82 y liberada al siguiente año en el 83. De nuevo nada cambió, su vida siguió siendo igual, se prostituía, iba de un lado para el otro sin rumbo alguno. Hasta que en 1986 se encuentra con una persona especial. Conoce en un bar de motoqueros a una mujer llamada Tyra Moore. Luego de pasar una noche juntas, se volvieron pareja y comenzaron a llevar el mismo estilo de vida que Aileen ya conocía, yendo de lugar en lugar sin una casa fija, a veces viviendo en el bosque, a veces en remolques y otras veces en hoteles. Tyra intentó que dejara de prostituirse porque le parecía una actividad peligrosa. No quería que le pasara nada, pero Aileen tampoco quería dejarlo. No había cambiado en lo absoluto, su manera de ser era la misma, era explosiva y se enojaba por todo. En 1989, un año después, la situación de la pareja había empeorado. El dinero ya no les alcanzaba, no podían pagar el alquiler siquiera, y como los vicios de Aileen junto con su estilo de vida habían tomado su juventud, ya no atraía a tantos clientes como antes. La noche del 30 de noviembre de 1989, Aileen se va con un cliente en auto, un hombre de 51 años llamado Richard Mallory, dueño de una tienda electrónica en Clearwater. Estacionaron en el bosque y luego de tomar durante un buen rato, Mallory se duerme. Es en ese instante que Aileen saca su pistola calibre 22 para dispararle 4 veces en el pecho y en la espalda. Le robó todo lo que pudo, cubrió el cuerpo con algunas alfombras que había encontrado por el lugar y se llevó el auto. Inmediatamente, esa misma noche le contó a Tyra lo que había pasado, quien por cierto no le creyó. Al día siguiente, luego de que, obviamente, Tyra empezara a creerle la historia, se volvieron a mudar. Llevaron el auto hasta un lugar lejano, Aileen limpió todas las huellas, cubrió las cosas dentro con arena y se fue. Al día siguiente, la policía descubre el auto y 2 días después, el cadáver de Mallory. Tyra nunca confesó con la policía lo que había pasado porque pensó que no volvería a pasar y que por fin Aileen estaría tranquila porque se había liberado. Pero no fue así. El rastro de asesinatos sigue. Estas que voy a decirles ahora son el resto de las víctimas. Primero está David Spears, de 43 años. Era trabajador en una construcción en Winter Garden y es el 1 de junio de 1990 cuando se encuentra su cuerpo desnudo a lo largo de la carretera estatal 19 de Florida, en el condado de Citrus. Le habían disparado 6 veces. La siguiente víctima es Charles Carskadon, de 40 años. Él era un trabajador de rodeo a tiempo parcial. Así que el 6 de junio de 1990, su cuerpo es encontrado en el condado de Pasco. Le habían disparado 9 veces con un arma de calibre 22. Todos los asesinatos fueron con el mismo arma, por cierto. Luego sigue Peter Sims, de 65 años de edad. Era un marino mercante retirado que dedicó gran parte de su tiempo a un ministerio cristiano.
El 4 de julio de 1990, su auto es encontrado en Orange Springs, Florida. Es en este asesinato en particular cuando se las ve a las chicas dejar el automóvil abandonado. También se encontró la huella de la palma de Aileen dentro del auto en la manija interior. Nunca se encontró el cuerpo de Sims. El 4 de julio de 1990, las dos chicas abandonan el auto de Sims luego de que se involucran en un accidente. Los testigos que habían visto a las mujeres conducir el auto proporcionaron a la policía sus nombres y descripciones, lo que resultó en una campaña de medios de comunicación para localizarlos. Es gracias a este caso que se obtienen varias pistas, es gracias a este accidente que tuvieron con el auto que la policía conecta todo. Sin embargo, este no es el último asesinato. Después le sigue el de Troy Burress, 50 años, vendedor de salchichas de Ocala. El 31 de julio de 1990 fue reportado como desaparecido. El 4 de agosto de 1990 su cuerpo fue encontrado en un área boscosa a lo largo de State Road 19 en el condado de Marion. Le habían disparado 2 veces. Luego de esto hubo 2 asesinatos más con las mismas características de siempre. Personas que se encuentran en la ruta o cerca de la ruta con disparos de un arma calibre 22. También con los autos siempre faltando o alejados del lugar. Este sistema que había descubierto Aileen funcionaba mucho para ella. De esta manera obtenía toda la plata que necesitaba para pagar alquiler y comida. No veía ninguna consecuencia en los actos que estaba realizando. Según ella, al fin podían divertirse. Luego de lo que pasó con Sims, la policía empezó a deducir que podría tratarse de un asesino serial. Las 3 muertes posteriores confirmaron esto. Todos los crímenes dejaban el auto de la víctima atrás, les disparaban y estaban cerca de la ruta. Así que esto era todo un patrón. De este modo comenzaron a buscar y dieron a conocer los bocetos de las 2 personas detrás de todo. Empezaron a recibir llamadas diciendo que estaban en Daytona Beach y Tyra decide irse al norte a quedarse con su hermana, ya que según ella no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. Así que no quería que le arruinaran la vida. Por fin pudieron encontrar una pista al descubrir las cosas robadas en una tienda de empeño. De ahí pudieron sacar la huella digital de Aileen Wuornos. El 9 de enero de 1991, Wuornos es arrestada en The Last Resort, un bar de motociclistas en el condado de Volusia. Pero esto no fue todo, también querían localizar a su pareja, así que al día siguiente la encuentran en Pensilvania. La policía quería que Aileen confesara a todo, así que Tyra accedió a obtener una confesión de ella si le daban inmunidad. Regresó con la policía entonces a Florida, donde la alojaron en un motel. Hizo numerosas llamadas a la prisión donde estaba Aileen, empezando el 14 de enero. Durante estas llamadas le pide ayuda para limpiar su nombre. También le dice que estaban acosándola a ella y a toda su familia, lo cual hace sentir culpable a Aileen y termina aceptando. De buena manera, en realidad, creyendo que la estaba protegiendo. 3 días después, entonces, el 16 de enero de 1991, Wuornos confiesa los asesinatos. También afirmó que estos 7 hombres que había matado la habían intentado violar y que en realidad era defensa personal. El 27 de enero de 1992, Wuornos es declarada culpable del asesinato de Mallory con la ayuda del testimonio de su exnovia. En su sentencia, los psiquiatras de la defensa declararon que Wuornos era mentalmente inestable y le habían diagnosticado un trastorno límite de la personalidad, junto con un trastorno de personalidad antisocial. 4 días después es condenada a muerte. Los juicios por el resto de los asesinatos siguieron y terminaron sentenciándola 6 veces a pena de muerte. El punto es que ella cambió de historia varias veces, siguió repitiendo que la habían violado y que se había defendido, pero luego termina cambiando para decir que había asesinado a esos hombres para encubrir los robos, al no querer dejar ningún testigo. En 2001 se rindió con respecto a apelar contra su sentencia de muerte. Durante su época en prisión se volvió hiper religiosa. Culpó el haber sido una prostituta y el haber estado con una mujer de ser los causantes de todo el mal que llevaba dentro. También aseguraba que todas las personas tienen maldad dentro suyo. Días antes de la inyección letal podemos ver cómo pierde la cabeza. En un momento incluso compara lo que según ella le hizo el Estado con lo que le hicieron a Jesús en la Biblia. Just wondering how you're going to be, at 9:30 tomorrow morning. Are you prepared? I'm prepared. I'm all right with it. How? I'm all right with it, but like I said, remember, let them know
that I know that the cops knew who I was after Richard Mallory died. I left prints everywhere, and they covered it up. And let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. I know they did. Because I was no professional serial killer or anything, or murderer, or whatever you want to call it, you know. I wasn't professional at what I was doing. I mean, how Did some sloppy work, you know. how have you prepared yourself for tomorrow morning? I'm all right with it. Yeah, I'm ready to go. Hey, I was tortured at BCI. They had the intercom on in the room, and they kept lying that it wasn't on, and they were using sonic pressure on my head since 1997. Sonic And every time I was trying to write something, I think they had some kind of eye in the cell, I'm not sure, but every time I started writing something, it went up higher. So I'm thinking that probably had the TV rigged. The TV or the mirror, something was rigged. They got a huge satellite on the compound. After they put the huge satellite on the compound, it could have been either rigged to a TV set or the mirror or something, because the electrician, when he put the mirror on the wall, he said, doesn't it look like a computer? The back of it, and he stuck it to the wall. And do you think, what, did that affect your mind, do you think? Huh? Did that affect your mind in some way, the sonic? It was crushing my head, and they were using sonic pressure continually. And when I had 3 meetings with Miss Villacorta on it, every meeting I had, she increased the pressure of the volume of the comm, increased the harassment on the floor, increased the trays being inedible, just increased every bit of my complaints and trashed all grievances. They're trying to make it look like I was crazy at all times, rig up the room with torture. If I said anything about I think their whole plan was trying to make it look like I was totally crazy, and so nobody would believe anything I had to say about anything, and then drive me there if they could. I suffered so bad. I was really struggling to survive. Had a lot of trays that were attempted murder and everything. I had to wash all my food off. And then one day I didn't wash my food off, and I was sick for 3 weeks, almost died. But you're okay now. I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. And, you know, whatever's on the beyond, I think it's going to be more like Star Trek, beaming me up into a space vehicle, man. Then I move on, recolonize to another planet or whatever. But if whatever's the beyond, I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed too. So are you saying that you killed in self-defense or what do you, you've changed your story, I'm just trying to... What are you talking about? Change story on what? About whether it was self-defense. I'm not going to say it. You know, I'm not going to get into depth about my cases, Nick. I'm on my way to the chamber. No stopping it. You can believe it or you don't have to believe it. That's up to you, man. Put a big question mark on your film. What more is there to say about the cops? What more do you want to say about the cops? A lot of stuff. Did you know that they were surveilling me before I killed? And then I knew it? And that it was covered up? Did you know there was helicopters dropping down from the sky, deputy sheriff, with decoys picking me up 4 or 5 months before my arrest? It was covered up? But nonetheless... Nobody ever asked me these questions. Whether the cops were following you or not, Oh, whether the cops are following me or not, I mean Okay, what? let's say the cops were following you. Yeah. Let's say they were following you. Uh-huh. They did everything that you're saying they did. Uh-huh. Nonetheless, Yeah. you killed 7 men. Yes, you And did. I'm asking you, what got you to kill the 7 And I'm men? telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't you But get it? not everybody is killing 7 people. So there must have been something in you that was getting you... Oh, you are lost, Nick. So I was a explain- hitchhiking hooker. Right. Running into trouble. I'd shoot the guy if I ran into trouble. Physical trouble. The cops knew it. When the physical trouble came along, let her clean the streets. And then we'll pull her in. But how That's come there why. was so much physical trouble? Because it was all in 1 year. 7 people in 1 Oh, year. well. Oh, well. But why not say now? Because I'm out of retaliation for taking my life like this and getting rich off it all these years in total pathological lying. Yeah, thanks a lot. I lost my fucking life because of it. Couldn't even get a
A raped woman got executed. It was used for books and movies and shit. Later crimes, re-election, everything else. I got a big finger in all your faces. Thanks a lot. You're an inhumane bunch of fucking living bastards and bitches. And you're gonna get your asses nuked in the end. And pretty soon it's coming. 2019, Iraq's supposed to hit you anyhow. You're all gonna get nuked. You don't take fucking human life like this and just sabotage and rip it apart like Jesus on the cross. And say thanks a lot for all the fucking money I made off of you. And not care about a human being and the truth being told. Now I know what Jesus was going through. I've been trying to tell the truth. And I keep getting stepped on. Concerned about if I was raped, I'm not giving you book and movie info. I'm giving you info for investigations and stuff, and that's it. We're gonna have to cut this interview, Nick. I'm not going to go into any more detail. I'm leaving. I'm glad. Thanks a lot, society, for railroading my ass. Como vieron, luego de esto es ejecutada, muriendo finalmente en el 2002, creyendo que debía morir porque de no ser así seguiría matando gente. Espero entonces que les haya gustado mucho este video. Acá al costado tienen a mis Patreons, ya saben que si quieren saber más al respecto, abajo está el link. Recomiéndenme casos para hacer, que siempre los estoy leyendo, aunque parezca que no. Me leo la mayoría de comentarios o todos los que puedo. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se puede suscribir haciendo clic en mi cara y allá atrás está mi gata, por si querían saber, porque sé que algunos quieren saber. Así que, adiós.